El tema que vamos a tratar hoy es radicación. Para meternos en este tema, ¿sí?, vamos a resolver dos situaciones para poder desarrollarlas, ¿bien? La situación 1 y la situación 2. Yo las voy a copiar para estas situaciones y las voy a pasar a la pizarra, ¿bien? Vamos a ir desarrollándolos despacito, cada una. ¿Cómo era, profe? La radicación es el opuesto a la potenciación. Exactamente. La radicación es la operación inversa a la potenciación. Como para que lo tengan en criollo, básicamente, ¿no? Sí. Para tener una definición. Sí, igual después vamos a ver una definición un poquito más formal de lo que significa, para que lo tengan presente. Bien, en la situación número 1, dice que un granjero desea alambrar un corral para sus caballos. Bien, sabe que ese corral es de forma cuadrada. Bien, que la superficie de ese corral son 400 metros cuadrados. Bien, la superficie de ese corral son 400 metros cuadrados. Dice que necesita primero saber cuál es la medida de cada lado. O sea, acá no conocemos cuál es el lado de esta figura. Bien, todavía no lo conocemos. No conocemos el lado. Pero sí sabemos una cosa. Sabemos que para calcular la superficie de un cuadrado, hacemos el valor del lado elevado al cuadrado. Eso sí lo conocemos, ¿bien? Pero si esa superficie ahora es de 400 metros cuadrados, ¿bien? Entonces, eso tiene que ser igual al lado elevado al cuadrado. Eso, teniendo en cuenta eso, ¿bien? Teniendo en cuenta eso, vamos a poder saber cuánto es el valor del lado. ¿Qué valor tiene que tener el lado? ¿Qué número elevado al cuadrado me da 400? Cuando ustedes compraron la tabla, ¿sí?, en la parte de b al cuadrado, que tienen como b al cuadrado, tienen un número que está asociado. Si se van hacia la izquierda, van a ver que ese 400 les dio un resultado, tienen un origen, ese 400. 20. 20, ¿bien? Entonces, si ahí me dicen que la superficie de ese cuadrado son 400 metros cuadrados, significa que el lado tiene que medir 20 metros. ¿Sí? 20 metros va a medir el lado de este terreno. ¿Se comprende eso? Que es como lo contrario. Tengo que ahora como que volver hacia atrás. Sabíamos ir hacia adelante. Decimos, bueno, si el terreno tiene un lado de 20 metros, ¿cuál es su superficie? Hacíamos un cálculo y decíamos, bueno, la superficie es de 400 metros cuadrados. Ahora, sabemos la superficie, sabemos cuánto mide esa superficie, qué dimensión tiene, la sabemos, pero tenemos que ir como hacia atrás. ¿De dónde viene ese 400 metros cuadrados? Viene de considerar que el lado de ese cuadrado es 20 metros. Entonces, vamos a decir ahora que ese vale 20 metros. Bien. Lo mismo para ese signo que teníamos de pregunta, bueno, se reemplaza por 20 metros. Eso es lo que me preguntaban, ¿no? ¿Qué medida tiene cada lado del corral? Teníamos que poner como respuesta cada lado del corral tiene una longitud de
20 metros. Esa sería como la respuesta que me están pidiendo. Bien, ahí terminaría. Para la situación 2, tenemos lo siguiente. Me dice, bueno, un bloque de hielo con forma de cubo tiene un volumen de 8 centímetros cúbicos. Bien, entonces acá vamos a tener un cubo ahora. Los voy a dibujar para que lo tengan. Vamos a pensar en algo así. Para dibujar un cubo es sumamente sencillo porque puedo dibujar primero un cuadradito, después dibujo otro como si estuviera más atrás y unimos los vértices. Y de esta manera puedo crear, ¿sí? O recrear un cubo en 2 dimensiones. A veces pasar algo que está en 2 dimensiones, pasarlo a 3, o de 3 dimensiones pasar a 2, se hace medio complicado. De esta forma lo podemos hacer. Le borro las liñitas de atrás, un poquito, como para que dé esa sensación de que esa parte no se ve. Bueno, sabemos que ese cubo tiene un volumen de ¿cuánto? De 8 centímetros cúbicos. Ese es el volumen. Y sabemos que el volumen de un cubo se calcula haciendo ¿qué cosa? El valor de la arista elevada al cubo. Y nosotros sabemos que si es un cubo, todas las aristas tienen la misma longitud, tanto la del frente como la de la profundidad, como la de la altura. Bien, por esa razón podemos aplicar esta fórmula, ¿sí? Que me dice que el volumen se calcula haciendo el valor de la arista al cubo. Entonces, de estas dos cuestiones podemos decir lo siguiente. Vamos a decir que si la arista son 8 centímetros cúbicos, ¿bien? Nosotros sabemos que esos 8 centímetros cúbicos tiene que ser igual al valor de la arista al cubo. Eso lo sabemos. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué valor va a tener la arista? ¿Cuánto tendrá que medir? ¿Qué número elevado al cubo me da 8? Tenemos que ir a la columna que tengo el b al cubo, ¿sí? O b a la 3, y una vez que encontramos el 8, ir hacia la izquierda. Y ahí vamos a encontrar que tiene un número, ¿sí? Que es el 2. Entonces, esta arista va a medir 2 centímetros, ¿sí? 2 centímetros. Es el valor de la arista. Como respuesta, vamos a indicar que la arista del cubo de hielo tiene una longitud de 2 centímetros. Lo pueden poner cm o poner la palabra centímetros, es lo mismo. ¿Bien? De esa manera van a responder lo que es la situación 2. ¿Sí? Volviendo al cuadernillo, tienen también explicadas, están las soluciones, ¿sí? De cómo habría que hacer el razonamiento. Yo recién se los hice de forma, explicándole el razonamiento y haciéndole un grafiquito, un dibujo, ¿bien? Siempre en matemáticas pueden hacer un dibujito, ¿sí? Como para recrear esa situación. Entonces, lo que estuvimos haciendo, en definitiva, fue, por ejemplo, en el caso del corral, puedo encontrar la raíz cuadrada de 400. ¿Sí? Y la raíz cuadrada de 400 es 20. ¿Por qué? Porque el 20 al cuadrado me da 400. Y en el caso del bloque de hielo, lo que hicimos fue calcular la raíz cúbica de 8. ¿Por qué? La raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 al cubo es 8. Esta operación que estamos realizando se llama radicación. Y ahí radicación lo pueden subrayar, ¿bien? Pueden dar color.
Los elementos de una raíz. ¿Qué elementos tiene una raíz? Bien. Voy a pasar a la pizarra de vuelta, así les indico algunas cuestiones. Voy a poner acá elementos de una raíz. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, supongamos que tenemos lo siguiente. Este símbolo se llama símbolo radical. ¿Bien? Y vamos a hacer un ejemplo sencillo. Voy a poner un 5 acá y acá adentro un 32. ¿Bien? Bueno. Este símbolo dijimos que se llama símbolo radical. Así que vamos a indicar que es el signo radical o símbolo de la radical. Bien. Bueno, el número que está dentro de la raíz de esta especie de corta, ¿bien? Esto que está acá, ese número de ahí adentro, al cual le vamos a calcular la raíz, se llama radicando. Y después, el número que está chiquitito, ¿bien? Acá arriba, ese se llama índice. Y es el índice que voy a usar para cada raíz. Esto significa que yo tengo que hacer lo siguiente. Para calcular esta raíz, para determinar esta raíz, voy a tener que pensar qué número elevado a la quinta potencia me da 32. Para resolver esto, para resolver esta situación, voy a buscar la flechita. Bueno, se me escogió otra flecha en otro lado. Para resolver esta situación, voy a pensar lo siguiente. ¿Qué número elevado a la quinta potencia, bien, me da 32? Eso es igual a 32. Tengo que pensar eso. ¿Qué número elevado a quinta potencia me va a dar 32? Y en ese caso, vamos a indicar que es el 2. 2 a la quinta me da 32. ¿Bien? 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 16, por 2 32. ¿Bien? Una cosa que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Raíces que tengan, por ejemplo, así. Yo le voy a dibujar acá dos tipos de raíces y les voy a poner un índice. Por ejemplo, con índice 1. ¿Bien? Este tipo de raíces no las van a encontrar, no va a haber tipos de raíces de esta forma, con índice 0 o índice 1. No hay, no tiene sentido que tengan ese tipo de raíces. La primera raíz que aparece es la raíz cuadrada, ¿bien? La raíz cuadrada es la primera que aparece. Y como es la primera que aparece, ¿sí? Con índice 2 es la primera. Bien, y como tal, como es la primera, ¿sí? No se coloca el 2. No se coloca el 2, sino se va a colocar el índice. Ya se sabe que el índice de esa raíz va a ser 2. ¿Bien? No se coloca el 2. Bien. La que sí se va a colocar, ¿sí? La que sí se va a colocar es la raíz que tenga, por ejemplo, ya índice 3. La raíz con índice 3 sí se coloca. ¿Bien? Esa sí se coloca. Y esa se va a llamar, por ejemplo, raíz cúbica.
esta es raíz cuadrada, se llama así, raíz cuadrada, y esta es raíz cúbica. Y en este caso, se coloca el tipo de índice. A partir de acá se va a colocar el tipo de índice. Después van a tener otra, por ejemplo, que es, ya le vamos a poner el índice y vamos a indicar que es, por ejemplo, si acá va un 4, esta va a ser la raíz cuarta. ¿Bien? Raíz cuarta. ¿Bien? Después tenemos otras raíces, por ejemplo, raíz quinta, raíz sexta, raíz séptima, raíz octava, raíz décima. ¿Bien? Estos son los tipos de raíces que vamos a tener. Entonces, vamos a lo que es la definición formal de la raíz. Vamos a la definición. Definición de radicación. Cualquiera sea la raíz que tenga, vamos a llamar que es raíz enésima. Raíz enésima, ¿por qué? Porque el índice es n, que sirve para cualquier raíz. ¿Bien? Y vamos a poner así, raíz enésima del número a, y vamos a indicar que eso es igual al número b. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Vamos a poner una doble flecha, ¿bien? O un sí solo sí. La doble flecha significa sí solo sí en matemáticas. Esto va a significar lo siguiente, que el número b, ¿sí?, elevado al índice n, en este caso va a ser el exponente, va a tener que dar el número a. Acá le voy a poner el índice n, que es el de la raíz. Eso es la definición formal de raíz, o de la radicación. Vamos a resolver algunos ejemplos, para que tengan en cuenta. Hoy dijimos, por ejemplo, que la raíz quinta de 32 era 5. Perdón, era 2. ¿Por qué? Porque 2 a la quinta me daba 32. Si yo pienso, por ejemplo, ahora en la raíz cúbica de, supónganse, 27, en ese caso tengo que pensar qué número elevado al cubo me va a dar 27. Ahí tendrán que ir a la tabla de potencias y ver dónde está el b al cubo. ¿Y qué número elevado al cubo da 27? En ese caso va a ser el 3. Entonces, 3 al cubo es 27. Y la raíz cúbica de 27 es 3. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta otra cosa. Que cualquier raíz, voy a poner acá raíz, por ejemplo, enésima, de 1, siempre va a dar 1. ¿Por qué va a dar 1? Tenemos una propiedad cuando vimos propiedades de la potencia, que 1 elevado a cualquier exponente, ¿cuánto era siempre? Era 1. Y también cualquier raíz que le apliquen al número 0, ¿cuánto va a dar a eso? Va a dar 0. ¿Por qué razón? Porque también dijimos que 0 elevado a cualquier exponente me daba 0. Y acá no voy a hacer distinción si el índice sea 0 o el índice sea 1, porque ya sabemos que con índice 0 o 1 no tenemos raíces. La primera raíz que aparece es la raíz cuadrada, el índice no se coloca. ¿Bien? Estos son ejemplos de raíces. ¿Sí? En el cuadernillo tienen, en la página siguiente, el trabajo práctico número 4. Que dice, bueno, hallar las siguientes raíces en cada caso. La primera
es la raíz cuadrada de 4. Y es pensar, ¿qué número elevado al cuadrado me da 4? ¿Sí? Y el número que cumple esas condiciones va a ser el 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado me da 4. El segundo, que es raíz cuadrada de 9, para responder aquí tengo que pensar, ¿qué número elevado al cuadrado me da 9? ¿Sí? En ese caso va a ser el 3, porque 3 al cuadrado es 9. El que sigue tenemos raíz cuadrada de 36. En este caso, me están preguntando qué número elevado al cuadrado me da 36. Me voy a la columna del b al cuadrado, por ejemplo, busco el 36 y de ahí me corro hacia la izquierda, ¿sí? Y me topo que tengo el número 6. Entonces, la raíz cuadrada de 36 es 6. La que sigue, tienen raíz cuadrada de 144. Buscaremos en la misma columna que estábamos anteriormente, buscamos el 144, y una vez que lo encontramos, nos vamos hacia la izquierda, ¿sí? Y tenemos el 12. Entonces, la raíz cuadrada de 144 es 12. Así van haciendo con todas. Las que sean raíces cúbicas, por ejemplo, ¿sí? Como en el caso de la i, vamos a ir a la columna de b al cubo, ¿sí? Y ahí en ese caso, vemos que cuando encontramos 64, debe topar cuando vaya a la izquierda con el número 4. Porque 4 al cubo, ¿sí? Es 64. 4 por 4 es 16, y 16 por 4 me da 64. La raíz cúbica de 216 es pensar qué número elevado al cubo me da 216. Nos posicionamos sobre la columna de b al cubo, ¿sí? Y nos topamos con el 216. Una vez que nos topamos con ese número, vamos hacia la izquierda y vamos a encontrar que tenemos al 6. Porque 6 por 6 es 36, y 36 por 6, 216. Las raíces cúbicas las van a encontrar en esa columna, ¿sí? Van a encontrar sus referentes mirando en la columna de b al cubo. Si van, por ejemplo, al b a la cuarta, porque ahora vamos a tener raíces cuartas, y buscamos el 81, ¿sí? Raíz cuarta de 81, vamos al b que está elevado a la cuarta, buscamos el 81, y de ahí, una vez que lo encontramos, nos vamos hacia la izquierda. Y vamos a encontrar que está el número 3, ¿sí? Porque 3 a la cuarta es 81. El o, que era raíz quinta de 32, ese lo resolvimos y dijimos que era 2, porque 2 a la quinta es 32. Para la raíz sexta, por ejemplo, tendría que ir al que dice b a la sexta, ¿sí? Encontrar el 729, y de ahí después, una vez que lo encuentro, vamos hacia la izquierda. Vamos a encontrar que es el 3. 3 a la sexta me da 729. El ejemplo que sigue es con una raíz séptima, ¿bien? Y dice raíz séptima de 128. Si tienen completa esa columna, ¿sí? La de b a la séptima, en 128, después a la izquierda, y se van a encontrar que está el número 2, porque 2 a la séptima da 128. Después tienen raíz cúbica de 512, raíz cuarta de 10.000, ¿sí? Este por ahí no lo van a tener, pero fíjense, ¿cuántos ceros hay? 1, 2, 3, 4 ceros. Bueno, el 10.000 es una potencia de 10. Entonces, podemos saber que 10 a la cuarta me va a dar 10.000. Entonces, la raíz cuarta de 10.000 es 10. La raíz quinta de 243, ahí van a buscar
el b a la quinta, buscan el 2,43 y después se desplazan hacia la izquierda. El punto número 2 son cálculos combinados. Ya estuvimos trabajando cálculos combinados, pero con potencias. Ahora se agregan las raíces. Bien, vamos a hacer alguno de estos. Vamos a hacer, por ejemplo, voy a hacer el A, para que vean cómo es. Vamos a pasar a la pizarra. Bien. Este es el A. Aparece este sombrerito, pero es como elevado al cuadrado, así que ahora lo voy a corregir. Y este simbolito que es la raíz de 81. Bien. Primera cosa que vamos a hacer, acá en este caso, es separar en términos. Siempre recuerden que hay que separar en términos en principio. Bien. Y tenemos un primer término que es el 3 al cuadrado, otro término que es el 2 multiplicado por el paréntesis, y otro término que es la raíz cuadrada de 81. Entonces, vamos al paso siguiente. Vamos a colocar el signo igual para indicar que lo que vamos a escribir ahora es igual a lo que está arriba, pero ya resuelto. Y tenemos 3 al cuadrado es hacer 3 por 3, 9, más 2, está el paréntesis. Y sabemos que si no hay nada entre un número y un paréntesis, es un por, un signo de multiplicar. Ahora al resolver 5 menos 2, eso me da 3. Y le vamos a restar la raíz cuadrada de 81. Yo sé que es una raíz cuadrada porque no tiene índice esta raíz, ¿sí? En realidad está el índice, pero está de forma implícita, se llama, ¿sí? Algo implícito es esta, pero no se ve, ¿bien? Está como escondido. Si fuera explícito, sería, por ejemplo, una raíz cúbica, donde voy a poner el 3, ¿bien? Pero si es implícito, se sabe que es un 2 aún sin colocarse. Y la raíz cuadrada de 81 es pensar, ¿qué número elevado al cuadrado me da 81? Y en este caso va a ser el 9. Y a eso le pongo el igual. Vamos abajo y vamos a decir así, tengo, el 9 va a bajar igual porque no puedo hacer 9 más 2. ¿Por qué no puedo hacer 9 más 2? Porque el 2 está en un término diferente al 9 y encima el 2 está multiplicando al 3. Por eso no voy a poder juntarlo. Hacemos 2 por 3, lo cual va a quedar que es 6, y luego restamos 9. Bueno, aquí en este caso, fíjense que hay un 9 que tiene como quien dice un signo más. Cuando no tiene nada adelante, también de forma implícita hay un signo más. El signo este más, que está acá, es del 6. ¿Sí? Y tengo un 9 que está como quien dice sumando, y un 9 que está restando. Entonces, si hay uno que suma y otro que resta, lo que puedo hacer es cancelarlos. Bien, los puedo cancelar y de esa manera, al cancelarlos, se me van a ir. ¿Y qué va a quedar? Me va a quedar directamente el 6. Ese sería el resultado final. Si no hubiéramos hecho esto de cancelar, si no lo hubiéramos hecho, hubiéramos llegado al mismo resultado. ¿Por qué razón? Vamos a tener 9 más 6, 15. Y 15 menos 9 queda 6. ¿Bien? Es lo mismo. Yo acá en este caso usé una de las propiedades, que era la cancelativa, para poder hacer más rápido el cálculo. Solamente eso. Bien, en el caso B tenemos lo siguiente. Es paréntesis, 4 más 1, cierra el paréntesis y eso está elevado al cuadrado. Menos
5 elevado a la 0, ahora voy a poner el exponente 0, ¿sí? Lo voy a hacer con el lapicito porque si no, no puedo, menos, y tenemos ahora la raíz cuadrada de 144, menos la raíz cúbica de 27. Ahora voy a poner el exponente que me faltó ahí, que era el del 5, que era un 0 acá. Bien, ahí era un 0. Bueno, le quería hacer con azul. 0 acá y esto es raíz cuadrada y raíz cúbica. Bien, entonces, vamos ahora a separar en términos. Lo primero que hay que hacer siempre es separar en términos para ver qué podría juntar de forma inmediata y qué no. Un primer término es el paréntesis elevado al cuadrado, otro término es el 5 a la 0, y otro término va a ser el paréntesis con las raíces. Entonces, ahora vamos abajo. Vamos a indicar el igual y ponemos. Primero hay que hacer el 4 más 1, lo cual eso es 5. Y 5 me queda elevado al cuadrado. Menos, tenemos 5 a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Y le restamos ahora, y acá el paréntesis hay que colocarlo sí o sí, ¿bien? Porque tengo justamente delante de ese paréntesis un signo menos. Y si no coloco el paréntesis, va a cambiar considerablemente la cosa. Tenemos raíz cuadrada de 144. Esta la resolvimos hace un ratito. Y es equivalente al número 12. Y a eso le vamos a restar la raíz cúbica de 27. Que la raíz cúbica de 27 es pensar que número elevado al cubo me da 27. En ese caso dijimos que era el 3. Bien. Ya resolvimos algunas cuestiones. Vamos a seguir resolviendo lo que sigue. Así que vamos abajo y tenemos 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, lo cual me da que da 25. Le resto el 1, que tengo ahí dando vuelta, menos, y ahora lo del paréntesis. Como de ese paréntesis me va a quedar un solo número, ¿bien? Ya el paréntesis puedo quitarlo. Y tengo 12 menos 3, me queda que es 9. Bueno, ahora de cada número, ¿sí? De cada número, perdón, de cada término me quedó un número. Así que ahora voy a poder juntar, ¿sí? Y puedo resolverlo todo de una, o bien hacerlo paso por paso. Haré primero 25 menos 1, lo cual va a quedar que es 24, y después resto el 9. ¿Sí? Puedo hacer eso, o bien hacerlo todo de uno. Y después, 24 menos 9, 15. Ahí termino. Si lo hacían de una, también les iba a quedar 15. ¿Sí? No le iba a cambiar el resultado. Yo acá opté por hacerlo de forma como que índice ordenada, y me llevó un pasito más. Pero no pasa nada. ¿Sí? Eso se puede hacer. Bien. Vamos a ver si podemos hacer algún otro. Vamos a hacer el D. Vamos a hacer el D. Y el D es así. Tenemos 7 elevado a la 1. 7 a la 1. Y a eso tenemos que restarle 0 a la décima. 0 a la décima. Sumarle la raíz sexta de 64. Restarle 1 elevado a la 12. Y sumarle la raíz novena de 1. Bien. Primera cosa que vamos a hacer es separar en términos. Acá tengo, por cada término tengo una sola cosa. Bien, así que va a ser más sencillo.
Lo que pasa es que todas esas cositas que hay, todas les van a dar o aplicar una propiedad. En el primer caso, 7 a la 1, todo número elevado a la primera potencia es el mismo número. Bien, menos 0 a la décima. 0 elevado a cualquier potencia siempre es 0. Más raíz sexta de 64. Tengo que pensar que número elevado a la sexta me da 64. En ese caso va a ser el 2. Menos 1 elevado a la 12. 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. Más, tengo la raíz novena de 1. Hoy les comenté que cualquier raíz que le apliquen al número 1 siempre es 1. Y ahí después ya está. Bueno, fíjense que ahora de cada término me quedó un solo numerito, sin ninguna operación. Entonces, primera cosa que voy a hacer es cancelar el 0, porque restar 0 no tiene mucho sentido y lo que hace es ocuparme un lugar ahí en los términos. La otra cosa que puedo hacer es, si se fijan, tenemos un 1 que está restando y otro 1 que está sumando. ¿Bien? Así que lo que puedo hacer eso es cancelarlos, los puedo quitar. Si tengo uno que resta y otro que suma, es lo mismo que nada, así que los puedo quitar. ¿Cómo queda esto? Me queda 7 más 2. 7 más 2 me queda que es tanto como 9. De ahí termino. Como ustedes verán, en todos estamos trabajando con números relativamente chicos. ¿Bien? A mí me interesa más que nada que sepan trabajar con estos números más chiquitos. ¿Bien? No me interesa mucho que sepan con números grandes. Si lo saben hacer con números chiquitos, con números grandes, con más razón. ¿Bien? Bueno. Una cosita que vamos a hacer en matemáticas es trabajar mucho con símbolos. ¿Bien? Poder traducir el lenguaje coloquial al simbólico. Eso es lo que nos interesa. Poder hacer eso y expresarlo de forma genérica. Muchas cuestiones. Entonces, vamos a trabajar con esto, con la traducción del lenguaje coloquial al simbólico. Esto lo vamos a usar mucho en matemáticas, ¿sí? Sobre todo en la resolución de problemas, vamos a usar este tipo de cosas. Cuando a mí me digan, o que si quisiéramos representar un número cualquiera, lo puedo representar con un símbolo que le vamos a llamar, por ejemplo, X. ¿Bien? De esa forma estaría representando a un número cualquiera. Lo puedo representar con X o bien con otra letra. ¿Sí? Se puede representar con otra letra. Supónganse, van a usar mucho quizás la Y, ¿bien? O también puedo usar la Z, o también van a usar la T, por ejemplo, ¿bien? Todas estas variables se usan en varias cuestiones de la matemática. Por ejemplo, la I la usan para representar a veces alturas, y en otros casos la Z para hacer alturas. La T la usan para representar el tiempo, ¿bien? Cada letra se usa para representar a una magnitud diferente. Nosotros, por lo general, vamos a usar la X, ¿bien? Eso para que tengan en cuenta. Siempre vamos a hacerlo de esta manera. Bien. Si yo quiero representar, por ejemplo, el doble de una cantidad, para expresar el doble de una cantidad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a indicar de esta forma. Como por ejemplo, 2x. De esa forma estoy indicando el doble de una cantidad. Si quiero expresar, por ejemplo, el triple,
el triple de una cantidad, lo vamos a hacer, por ejemplo, colocando 3x, 3 por x. El signo por no se suele colocar, sobre todo cuando tengo un número y después una letra. Se entiende que el número, ¿sí?, que se llama coeficiente, multiplica siempre a la letra. ¿Bien? Si yo quiero decir, por ejemplo, una cierta cantidad, ¿bien?, aumentada en 20 unidades, quiero indicar eso de esa manera, ¿cómo lo voy a indicar? Es una cantidad que no conozco aumentada en 20 unidades. Entonces eso lo voy a poder escribir como, por ejemplo, x, que es una cantidad que desconozco, y si me dice aumentada le voy a sumar 20. ¿Bien? De esa manera. Si fuera disminuido, ¿sí?, si fuera disminuido, tendría que restar. Supónganse que ahora digo, bueno, una cantidad determinada, disminuida, ¿bien?, y supónganse que le pongo acá el doble de 8. ¿Bien? Acá le agregué una cosita, pero no cambia en nada. ¿Qué voy a indicar? Voy a decir, bueno, x, que es la cantidad que no conozco, disminuida, de modo que voy a restar. ¿Y qué voy a restar? Voy a restar el doble de 8. Y tengo que poner 2 por 8, porque me están diciendo el doble de 8, ¿sí? No voy a poner 16, porque 16, si no me dirían disminuida en 16, ¿bien? Guarda con eso, que en algunos prácticos por ahí fallaron por esta cuestión, ¿sí? De que, el doble de 8 es 16, bueno, entonces pongo 16. No, pongo primero 2 por 8 y después resolveré lo que tenga que resolver, ¿bien? Cuando hablemos, por ejemplo, del siguiente de un número, va a ser considerar el número que tengo, ¿sí? Y lo voy a poner como entre paréntesis a esto. Voy a considerar el número, y si me dicen el siguiente, le voy a sumar 1. ¿Por qué? Si yo tengo un 5, hablamos del siguiente de 5, el siguiente de 5 es el 6. ¿Pero qué le hago al 5 para que me dé 6? Le sumo 1. Si hablo del siguiente de 48, ¿qué le hago al 48? Le tengo que sumar 1 para que me dé 49. Ahora, si voy a lo contrario, ¿sí?, voy al anterior de un número, acá en este caso me están diciendo como que vaya hacia atrás, ¿bien? Acá el número que tengo en cuestión, no sé qué número es, ¿bien? No sé cuál va a ser. Pero para ir hacia atrás, si a mí me dicen el anterior de 20, voy a colocar, ¿qué voy a hacer? Al 20 le voy a restar 1. Entonces vamos a poner así, x menos 1, porque vamos a restar para ir al anterior. Y si me dicen, por ejemplo, el cuádruple del consecutivo de un número, el cuádruple del consecutivo. Si es el cuádruple, voy a tener que multiplicar por 4. Pero voy a tener que multiplicar por 4 algo. ¿Y qué es lo que voy a multiplicar por 4? El consecutivo de un número. El consecutivo es lo mismo que el siguiente. Cuando me hablen del consecuente, el consecutivo o el siguiente, me están diciendo que es un número más 1. Ahora si me hablan del antecesor o el anterior, es x menos 1. ¿Bien? Esto es lo que es la traducción del lenguaje simbólico, del lenguaje coloquial al simbólico.
En el cuadernillo tienen el ejercicio número 3. Ahí. En el ejercicio número 3 les habla y les dice, bueno, expresa de modo simbólico los siguientes enunciados. Y acá tenemos, bueno, el siguiente de un número. El siguiente de un número, como bien lo dijimos hace un ratito, ¿bien? Va a ser poner x más 1. De esa forma indicaban el siguiente. Si quiero expresar el antecesor, fíjense que acá dice el antecesor, no el anterior, es lo mismo. Son sinónimos, van a indicar así, como x menos 1. Bien, de esa forma indicarían el antecesor. El que sigue, por ejemplo, les dice así, la suma de un número y 14. La suma de un número y 14. En ese caso, le están pidiendo que coloquen un número que ustedes no conocen y le sumen 14. ¿Bien? Y lo expresarían de esa manera, la suma de un número y 14. Después le dicen, un número disminuido en 7 unidades. Acá van a pensar así, van a decir un número que ustedes no conocen, que lo representan con la letra X, disminuido, o sea que vamos a restar 7 unidades. ¿Bien? El triple de un número, ¿sí? Voy a saltear uno, así les queda alguno para hacer a ustedes. El triple de un número lo tenemos en la práctica de recién. La mitad de un número. Acá lo van a poder indicar como de dos maneras. Pueden colocar lo siguiente. Pueden poner el número, ¿sí? Y le van a poner, por ejemplo, dividido 2. Lo pueden indicar así, de esa forma. También lo pueden poner X, la barrita de dividir y 2, también, así, un número dividido 2. O también lo pueden indicar de esta manera, como 1 sobre 2, la X, ¿bien? También se puede indicar de esa manera. Un medio, esto sería un medio. Cuando veamos fracciones, lo vamos a ver de esta manera, ¿sí? Pero son tres maneras de escribir lo mismo en este caso, ¿sí? Después dice un número más su consecutivo. En este caso, cuando hablemos de un número más su consecutivo, tenemos que pensar esto. Un número que va a ser X, más, y después su consecutivo. Y lo voy a colocar como X más 1, pero entre paréntesis. Después vamos a ver cómo se puede trabajar esto, ¿sí? Pero por ahora me dicen, bueno, un número más su consecutivo, ¿sí? Voy a ir al último, donde me dice el doble del siguiente de un número. Este planteamos uno parecido hace un ratito, pero le dije el cuádruple, ¿bien? Pero si es el doble del siguiente de un número, tendré que multiplicar por 2, ¿a qué cosa? Al siguiente de un número. El siguiente de un número lo habíamos expresado como X más 1. Entonces, vamos a poner X más 1. ¿Bien? De ahí quedaría indicado eso de esa manera, ¿sí? Algunos quedan para hacer, les va a quedar para plantearlos a ustedes. ¿Bien? Bueno. Vamos a avanzar. El punto 4 les dice unir con flechas, ¿bien? Y tienen la expresión coloquial y la expresión simbólica. El primero, por ejemplo, dice un número aumentado en 8 unidades. Tendremos que buscar acá, sobre esta columna, donde tengo una X, porque dice un número que me está indicando que no sé cuál es. Aumentado, va a decir sumar 8 unidades. Entonces, vamos a ver cuál de esas expresiones es la más parecida o la que más se ajusta. Y si vemos, lo tengo en el último lugar. Así que el enunciado A lo voy a unir con la última expresión. ¿Bien? Voy a unir así, de esa manera.
Le puedo dar un color, si lo desean. Si ustedes tienen colores, lo hacen con colores. Y así van a ir uniendo todos. Por ejemplo, él me dice el cuadrado de un número disminuido en 3 unidades. El cuadrado de un número disminuido en 3 unidades. Habrá que buscar donde tengo una x, por ejemplo, elevada al cuadrado. Acá tengo una. ¿Tiene disminuido 3? Sí, tiene menos 3. Entonces voy a poder unir S con S. ¿Bien? Por ejemplo, el H dice el doble de un número aumentado en 15 unidades. El doble de un número aumentado en 15 unidades. Tendré que buscar alguno que tenga un 2x y después un signo más y 15. En ese caso está enfrente. Enfrente lo tienen. Bueno, ahí van a unir esos dos. De esa manera. ¿Sí? El último, por ejemplo, el J, les dice la raíz cúbica de un número. Ahí en ese caso tendrán que fijarse si hay alguna X que tenga o esté afectada por una raíz cúbica. Y lo tienen también casi en el frente, la raíz cúbica de X. Entonces, unen esos dos. Ahí. Unen esos dos. Y les queda ahí unido. ¿Bien? Ya tienen algunos ya unidos. Les va a quedar después a ustedes ver si pueden unir alguno más. ¿Sí? La mayoría creo que se pueden unir todos. Pero guarda que no les quede alguno libre y digan, bueno, este va con este y quizás no se puede. ¿Sí? Tengan cuidado. El punto 5 es plantear las ecuaciones. ¿Sí? Vamos a plantear alguno de estos, a ver si podemos. Vamos a ver si planteamos algunos de estos. Vamos a pasar a la pizarra para poder plantearlos. Nosotros trabajamos con ecuaciones, así que también ya están un poco cancheros para hacerlos. Bueno, dice por ejemplo el A. El A les dice, un número aumentado en 10 unidades, ¿sí? Da por resultado 35. Un número lo voy a representar con X. Aumentado en 10 unidades, da por resultado 35. Entonces acá tengo una ecuación. Yo tengo que despejar la X y saber qué valor va a ser. Si tengo un 10 sumando, lo que tengo que pensar es cómo saco ese 10. Y para sacar ese 10, lo que tendré que hacer es restar 10, pero en ambos lados. Recuerden que es una ecuación y tengo que modificar. Todo lo que modifique de un lado, lo tengo que modificar del otro. Y entonces, ¿qué vamos a poder hacer acá? Vamos a poder cancelar los 10 del lado izquierdo. Y entonces, de esa manera, ¿qué va a quedar? Que X es igual a 35 menos 10, 25. Y ahí me queda ya desarrollada y terminada la ecuación. Bien. En el caso B, acá no parece tanto una ecuación, pero es en definitiva, porque me dice que la edad de Julieta, acá puedo usar la J si lo desean, para representar la edad de Julieta, o bien pueden poner una X, ¿sí? Dice que la edad de Julieta es el doble de 5, o sea, 2 por 5, más la raíz cuadrada de 4. ¿Sí? Entonces ahí van a tener la raíz cuadrada de 4. Voy a ponerle al 4 la raíz cuadrada. Y en definitiva, ¿esto cómo va a quedar? J es igual a ¿quién? 2 por 5, 10, más la raíz cuadrada de 4, que es 2. Finalmente, vamos a indicar que la edad de Julieta es igual a 12.
y ahí ya termina, ¿sí? No hay mucho más por hacerle en ese caso. Y el caso C, que tenemos ahí, es lo siguiente. Dice, la diferencia entre un número y 7 es 18. ¿La diferencia qué es la diferencia? La diferencia es la resta. ¿Entre quién voy a restar? Entre un número que no conozco y 7. Y me dicen que eso es igual a 18. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a plantear acá? Acá vamos a plantear lo siguiente. Como acá tengo menos 7, lo que voy a hacer es sumar 7 en ambos lados. ¿Sí? Voy a sumar 7 en ambos lados para poder cancelar ahí los 7. Una vez que tengo ya planteado eso, cancelamos los 7. ¿Y qué va a suceder? Va a quedar que x es igual a 18 más 7, 25. Y de esa manera ya terminó. ¿Bien? Ahí me quedó la ecuación ya planteada. ¿Bien? Las demás las pueden ir como planteando ustedes, no hay ningún problema. ¿Sí? Después tienen, por ejemplo, el punto siguiente, que es el 6, en el cuadernillo, que son ecuaciones, que también estuvimos trabajando con ecuaciones. Voy a hacerles el H y el G por si llego, pero el H se los voy a hacer seguro para que lo tengan, para que vean cómo se hace ese H. En el H tenemos lo siguiente. El H del 6 es un número elevado al cuadrado al cual le sumamos 1 y eso es igual a 5. Lo que vamos a hacer en ese caso es, para dejar la x lo más sola posible, restar 1 en ambos lados. ¿Bien? Vamos a restar 1. Al restar 1 en ambos lados, vamos a poder cancelar los unos de la izquierda, y eso me queda que x, ¿sí?, al cuadrado es igual a 4. Para poder sacar esa raíz de ahí, lo que vamos a tener que hacer es aplicar la raíz cuadrada en ambos casos. ¿Bien? Tenemos que aplicar raíz cuadrada en ambos casos, lo contrario a lo que tiene x. Para aplicar raíz cuadrada en ambos casos, vamos a poder simplificar la raíz con la potencia, y entonces va a suceder que x es igual a 2. Y ahí terminó, ¿sí? Pero siempre tienen que tener en cuenta lo contrario. Si está sumando, tengo que restar. Si está como potencia, tengo que poner una raíz. Si está multiplicando, tengo que dividir. ¿Sí? Siempre va a ser así, de esa manera. Siempre voy pensando en lo contrario para poder despejar una ecuación.